los hidrocarburos. Dentro de este grupo de hidrocarburos tenemos a los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los alcanos, ¿sí?, son aquellos hidrocarburos que se forman a partir de un simple enlace. Por ejemplo, propano. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Hay que saber cada uno de la cantidad de los hidrocarburos. Por ejemplo, el propano, sí, tiene 3 carbonos. Vamos a recordar la fórmula general para los alcanos, que era CnH2n más 2. La fórmula general para los alcanos. Los alquenos son aquellos que se forman de un doble enlace. ¿Ya? Siempre van a tener un doble enlace. Hay que recordar que los alcanos, su terminación va a ser en ano. Los alquenos, su terminación va a ser en eno. Y los alquinos, su terminación va a ser en ino. Entonces, alquenos, doble enlace, y alquinos va a ser, se van a formar a partir de un triple enlace. Porque te está diciendo el realismo. Sí, a partir de un triple enlace. Y te está pidiendo 3. Por ejemplo, aquí nosotros podemos, si vengo del propano, sí, aquí será, cambia la terminación ano por eno. Entonces ya no va a ser propano, sino va a ser propeno. Lo mismo acá, cambia la terminación ano, ahora va a cambiar por ino, va a ser propino. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces vamos a cambiar los prefijos, ¿no? Cuando sea un alcano, va a terminar siempre en ¿qué? En ano. Cuando sea un alqueno, siempre va a terminar en eno, su terminación va a ser en eno. ¿Ya? Y cuando sea un alquino, siempre va a terminar en ino. Sí, son datos muy importantes. Ahora, la fórmula para los alquenos es la siguiente. ¿Ya? CnH2n. ¿Sí? CnH2n para los alquenos, y para los alquinos será la fórmula CnH2n menos 2. ¿Listo? Entonces, fórmulas correspondientes para cada uno de estos hidrocarburos. ¿Sí? Recuerde que cuando sea metano es un carbono, cuando sea propano es etano 2 carbonos, cuando sea propano 3 carbonos, y así sucesivamente. ¿Sí? Como yo le puedo hacer aquí al desarrollo, por ejemplo, puedo hacer la fórmula desarrollada y digo, si son 3 carbonos, son 1, 2 y 3. Voy a primero hacer el alcano. Entonces, CH3, CH2, recuerde que siempre los carbonos primarios van a ser CH3 y siempre el carbono secundario va a tener CH2. Sí, entonces aplico la definición. Cuando es un propano tiene 3 carbonos y digo 1, 2 y 3. Lo mismo acá. Ahora, como aquí me dice simple enlace, ¿ya? Correcto. Ahora acá me dice que tiene que tener un doble enlace. Entonces, hago el mismo ejemplo, pero ahora con doble enlace. Y digo 1, 2 y 3. Como va a ser con doble enlace, sí, tengo que siempre calcular que el doble enlace, sí, me complete el carbono con 4 enlaces. ¿Ya? Entonces aquí ya no va a ser CH3, sino ya va a ser CH2, porque 2 más 2 son 4, y el carbono, como es tetravalente, siempre tiene que tener 4 enlaces. ¿Ya? Entonces aquí va a ser CH y aquí va a ser CH3. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí simple enlace, acá doble enlace. Ahora acá me pide que tiene que ser un triple enlace. ¿Ya? Entonces recuerde usted que acá los alquinos
siempre se combinan a partir de un triple enlace. Sí, a partir de un triple enlace. Entonces, el mismo ejemplo, CH3, carbono 1, 2, 3 y pongo aquí. Sí, y pongo aquí el hidrocarburo correspondiente que es el propano, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí hay que tener muy en cuenta, ¿no? 3 enlaces se convierte en un propino, ¿sí? 2 enlaces se convierte en un propeno y un simple enlace se convierte en un propano, ¿ya? Entonces hay esa particularidad. Hay que estudiar lo que son los hidrocarburos, que son los más básicos, ¿sí? Hay otra cuestión más, en los alquenos también se les conoce como olefinas, ¿no? Estos hidrocarburos son fácilmente de encontrar en la industria de los productos que se obtienen del petróleo, como son la gasolina, los aceites, las grasas, ¿sí? Entonces ahí nosotros obtenemos el gas doméstico, ¿sí? Es uno de los principales gas de los alcanos, por eso los alcanos también se le conoce como el gas de los pentanos, ¿ya? Entonces tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos. Usted recordará que en la anterior clase nosotros ya habíamos hablado de las reglas de cómo nombrar a estos compuestos o las nomenclaturas de estos compuestos, ¿sí? Les voy a recordar un poquito. El primer paso para reconocer estos compuestos es contando, ¿sí? O reconociendo la cadena principal, ¿ya? La cadena que mayor tenga carbonos, ¿sí? La cadena que tenga mayor número de carbonos, ¿ya? Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos que enumerar la cadena, ¿sí? E identificar el nombre del hidrocarburo correspondiente, sea propano, sea metano, sea butano, sea heptano, sea pentano, ¿sí? Hay que ir a revisar un poquito lo que son los tipos de carbonos o los tipos de hidrocarburos correspondientes para cada uno de estos compuestos, ¿sí? Entonces vamos a revisar un ejercicio tanto de alquenos como de alquinos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver un ejercicio. Nos vamos a quedar con los alquenos. ¿Listo? Tenemos el siguiente compuesto. Y 5. ¿Ya? Aquí voy a poner una ramificación. Y acá voy a poner otra ramificación, ¿no? Eso recuerden que nosotros ya hemos revisado que siempre lo que está fuera del tronco se convierte en una ramificación, es decir, todo esto es una ramita, ¿no? Siempre trate de subrayar lo que está fuera del tronco. Entonces, primera regla que me dice identificar, ¿sí? Identificar la cadena más larga, ¿ya? Entonces vamos a seguir cada uno de estos pasos. Vamos a identificar cuál es la cadena más larga, ¿sí? Siempre debemos comenzar a contar por los extremos. ¿Listo? Entonces si voy aquí, siempre numerando por cada carbono, 1, 2, 3, 4, 5, ya, hasta aquí es 5. Si digo 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo. Si empiezo 1, 2, 3, 4, 5, es lo mismo, entonces yo puedo empezar de cualquier lado, ¿ya? Entonces voy a empezar desde el lado, sí, desde mi lado izquierdo, ¿listo? Porque hay que ver también, identificar los radicales también más sencillos, ¿no? Entonces 1, 2, siempre debajo del carbono enumerar, ¿no? 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, al ser una cadena de 5 carbonos, yo ya sé que es un pentano, ¿no? Hasta ahí vamos a decir pentano, ¿ya? Recuerde que cuando es un alqueno, aquí cambia la terminación por eno, ¿ya? Pero para no confundirle, primero le voy a poner pentano y luego le vamos a cambiar, ¿listo? Entonces, sí. Como le puedo dejar así, como también lo puedo dejar en las iniciales correspondientes. ¿Listo? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, pen, porque viene de pentano, ¿no? Pent. Entonces voy a reconocer, segundo paso, debo reconocer los radicales o las ramificaciones que están fuera del tronco. Entonces digo, sí,
digo que este es, o reconozco y observo que digo, pertenece a un radical etil y este pertenece a un radical metil, ¿sí? ¿Cómo hace esto? ¿Ya? ¿Cómo puedo identificar yo estos radicales? Porque sé que el radical etil viene del hidrocarburo etano, ¿sí? Hay que revisar un poco la teoría anterior, que cuando nos dice el hidrocarburo etano es CH3, CH2, sí, perdón, CH3, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Para que se convierta en un radical, debo eliminar un hidrógeno. Por lo tanto, al eliminar un hidrógeno, sí, ¿qué me queda? Un etil. Por eso tengo CH2 y CH3, ¿ya? CH3, CH2, que es lo mismo, dado la vuelta, pero es lo mismo, ¿ya? Sí. Siempre hay que recordar que las cadenas al terminar, al ser el extremo del tronco común, sí, siempre tienen que tener CH3, siempre, ¿ya? Entonces, ya expliqué un poquito de lo que ya habíamos hablado en la anterior clase, pero no está mal recordar un poco, hacer una retroalimentación de la clase anterior. Listo, entonces yo ya tengo aquí un etil y ya tengo acá un metil. Ahora, sí, el segundo paso, debes seleccionar las ramificaciones y nombrar, sí, al seleccionar ya las ramificaciones, yo debo nombrar en orden alfabéticamente. Entonces, al dar el nombre alfabéticamente, voy a empezar reconociendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál empezaría primero? Sí, en orden alfabético sería el etil. Y yo digo, ¿en qué? Tengo que ubicar en el número de carbono que se encuentra el etil. Sí, entonces, por lo tanto, yo observo y digo, el etil está en hidrocarburo o en el carbono 3. Entonces yo coloco y empiezo a dar el nombre. 3, ¿sí? Ese sería el nombre del radical, ¿sí? 3 etil. No utiliza las comas, utiliza siempre guión, ¿ya? 3 etil. En la siguiente ramificación que tenemos que nombrar en orden alfabéticamente, que sería el metil. Por eso siempre hay que reconocer primero los radicales, ¿no? Entonces, ahí sí pongo coma, tengo un metil. ¿En qué carbono está? Igualmente ubicando el carbono, ¿no? Está en el carbono 4, entonces pongo 4 metil, ¿sí? Guión. Ahora sí, como le dejamos solamente en iniciales como pent, ahora sí usted utiliza la nomenclatura. Si termina en eno, por lo tanto su terminación va a ser penteno, ¿ya? Pero aquí hay que recordar algo muy importante, que hay que ubicar también en dónde se encuentra el doble enlace. Sí, si yo me ubico y observo en la cadena principal o en el tronco principal, yo me doy cuenta que el doble enlace, ¿en qué carbono está? En el número 1. Entonces, como puede ir, como no puede ir, ¿sí? El número 1, ¿ya? Es opcional, siempre y cuando sea el número 1 el carbono del radical. ¿Listo? Pero si está en el carbono 2, está en el carbono 3, usted lo puede poner. ¿Sí? Listo, chicos, muchas gracias. Nos veremos en la siguiente clase con el siguiente tema.